Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo para todos, mil bendiciones. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a estar viendo algo, vamos a estar reaccionando a un video que fue anunciado, esto fue hace un par de días para Xbox y se trata de un juego que se llama Dragon Quest 3 HD 2D Remake y pues tienen aquí su tráiler de lanzamiento oficial. Sé que este juego también salió no sé si ya salió, pero está para Switch. Al menos es lo que he oído, pero bueno, vamos a ver porque dice que es un remake, ¿ok? Entonces vamos a escucharlo para ver qué tal es. Vamos a verlo, vamos a verlo para ver cómo se ve aquí. Déjame arreglarlo para que se vea. Bien, entonces ya lo tengo aquí y vamos a verlo déjame habilitarlo aquí para ver cómo es, ¿no? Cómo es este remake. Yo la verdad no lo jugué, nunca lo jugué, el original, no sé realmente cómo era, así que vamos a ver. Yo el que jugué sí fue el 8. Bueno, no se ve mal, así a simple vista se ve bien, pero bueno, cuando escuché remake me esperaba un poco algo más en 3D, ¿no? Aquí lo que sí puedo apreciar de repente es, ahí está, Dragon Quest 3 HD Remake. Eh, Lo que sí puedo apreciar es que son como escenarios en 3D, eso sí es lo que parece, pero que los personajes están en pixel art. Un pixel art de repente bastante cuidado, se ve bastante bonito. No es como el pixel art de antaño, pero es pixel art, es lo que hay, ¿no? Y esto ya sabes que se maneja con, ¿esto cómo le llaman? O sea, tienes que hacer muchos dibujos para hacer las animaciones. Lo que es el escenario, eso se ve bien, se ve bonito. Porque claro, está en 3D, pero no lo sé. Yo hubiese esperado que esto fuera en 3D también, todo en 3D. Pero bueno, esta gente apostó porque estuviera, digamos, en 2D los personajes y a la vez en pixel art, ¿no? Se ve bien. Y creo que es todo lo que tenían que mostrar. Y bueno, vamos a dejarlo aquí de momento. Pero yo quería saber también cómo era el original, porque cuando yo escuché remake, yo me esperaba algo un poco más parecido a Dragon's Quest 8, porque realmente fue el que yo jugué. No jugué las versiones más antiguas, este salió en PlayStation 2 y era muy bueno. Entonces, aquí me ha abierto un video que dice que es el original y, wow, es de 1988 este juego. No lo sabía, ¿sabes? Vamos a quitar un poco esto y... Wow, era así, en serio. Wow, era muy antiguo, ¿no? Es muy, bueno, es que los 80, claro. Se veía muy raro. Aquí esto lo combina como con memes o algo, este video, pero bueno, es que sí, era mucho de hablar. Habían juegos que eran así, eran muchos de interactuar con personajes, diálogos y esto, pero me gustaría ver cómo eran los combates. Ah, era así, los combates, era esto así. Wow, ¿no? Simplemente te salía el enemigo allí y ya está, como una imagen fija y ibas poniéndole los ataques, ¿no? Cuando te atacaban a ti no veías nada, pienso que era así, y ya cuando te movías sí salían los personajes, pero mira este de aquí, mira estos, eran totalmente solo una línea de píxel y wow, ¿no? Cómo ha ido la evolución de los juegos. Y de repente a mí me pareció como un poquito raro este remake, pero es que claro, es un mundo completamente distinto pasar de esto que vemos a esto de acá. Es una cosa totalmente diferente, totalmente increíble. Yo es porque no jugué en su día la versión original y no sabía cómo era, pero ahora que lo veo me sorprende mucho. Sí pienso que, o sea, hubiera estado bien que esto fuera en 3D, ¿no? Sé que de repente la gente más old y más que gusta de esto dirá, no, porque es la esencia
Ok, es que esto es increíble comparándolo con esto, gente. Es una cosa súper rara, ¿no? Súper raro todo esto. Bueno, al menos para mí, al menos para mí. Yo es que no jugué juegos como este nunca. Entonces, mira esto, se ve completamente diferente, se ve bastante bien, la verdad. En su momento llegué a pensar, wow, es que no relaciono mucho esto con un remake. Lo pensé en un principio, pero si es que eran así los gráficos, pues lo comprendo ahora. Entonces, bueno, vamos a pasar a leer algunos comentarios de lo que le puso la gente aquí en este video a Xbox. Y bueno, dice muchas gracias Dragon Quest por traer no solo para Switch, sino traerlo para Xbox. La gente le gusta, ¿no? Estaba emocionada con esto. Y alguien más dice, sinceramente se ve muy bien. Aquí Xbox le responde y dice que sí. Y, bueno, aquí dice que preguntan por si pueden traer más de Dragon Quest. Por ejemplo, el uno y el 2 en HD 2D también para Xbox, ¿no? Dice alguien acá, día uno precio completo para mí, lo mismo para Dragon Quest uno y 2 en HD. ¿Será que... Ah, es que estos vienen para 2025 dice, el uno y el 2. Y bueno, la gente, es que hay gente que es muy fan de esto, ¿no? De este estilo de juegos, de los JRPG, de la vieja escuela. Eso lo comprendo. Dice me encanta, tráelos todos en Xbox. Pedí mi edición física en Xbox, dice alguien más. Ya es hora de que tengamos más de Dragon Quest en Xbox. Tráelos todos a Xbox, ya es la hora. Creo que creo que era así, ¿no? Akira Toriyama. Creo que era el que estaba encargado del arte de todos estos juegos. Él ya falleció hace poco. Y bueno, también hay como un anhelo, ¿no? Por ver más cosas de él y esto, porque su arte era bastante peculiar y se usó mucho también para el diseño de personajes de videojuegos, entre ellos toda la saga de Dragon Quest. Dice alguien más, esto es muy emocionante de tener esto en Xbox y tiene un lanzamiento físico también, simplemente asombroso. Impresionante, excelente momento también después de la escena del final de Dragon Quest 11, que aparentemente es la introducción a Dragon Quest 3. Tremendo trabajo. La música de Dragon Quest realmente me trae la mayor alegría de toda la música que existe. Es tan nostálgica y maravillosa. Yo me imagino que para la gente que es muy fan de esto, ¿no? Que lo jugó en su día y esto, verlo ahora, pues wow, tiene que significar mucho y claro, se emocionan bastante. Yo porque no lo jugué, ya les digo, el único que jugué fue el 8, que me pareció un excelente juego y que incluso me gustaría volver a jugar. Lo que pasa es que yo compré la PlayStation 2, pero lamentablemente no la pude comprar desde el principio, ¿no? El modelo primero, que era el mejor, que siempre es el mejor en las consolas de Sony, que es el FAT, es el que está hecho con buenos materiales y es el que está bien, bien trabajado y es el que está hecho para durar años y años. Entonces, cuando yo pude por fin tener algo de dinero para comprármela, pues ya era la Slim y esa cosa no me duró casi nada ahí. Entonces, em, eso es lo malo, ¿no? Bueno, tampoco la mandé a reparar. Creo que el daño que tenía era algo relacionado con la fuente de poder, pero bueno, no la mandé a reparar. Aún la tengo allí y esto, ¿no? Pero bueno, una decepción porque tenía muchos juegos de este estilo y me encantaba jugarlos. Pero es lo que hay. Sé que se pueden emular al día de hoy en PC, pero me da pereza estar instalando emuladores, configurarlos, y esto es un trabajo que me da un poquito de pereza. Dice alguien aquí, Akira Toriyama. Sí, era él, ¿no? Era él el artista. Y dice, ¿qué pasa con Dragon Quest 12? Pregunta alguien. Dragon Quest 12, ¿ese cuándo salió? No lo sé. Es que como que estos juegos son más de consola, de Nintendo, de repente de Sony. No sé cómo va esto. Sé que había salido el 11 hace un tiempo. Dice, paciencia, dice este. Aún faltan años para esto, dice alguien. 2026. Parece que está usando un motor gráfico de Octopath Traveler. Es que yo creo que cuando Octopath Traveler salió, el Octopath Traveler 1 tuvo tanto impacto en la comunidad de jugadores, gustó tanto este juego que creo que fue lo que animó a algunas compañías a hacer proyectos de este estilo, ¿no? Y claro, están haciendo remakes y
Y en esta industria de los videojuegos se da mucho el copy and paste, que es, por ejemplo, si un formato de juego tiene éxito, pues hay muchos más que quieren replicarlos y hacer versiones de ese estilo de sus propios juegos. Entonces, como esto también triunfó, el Octopath Traveler triunfó, pues de repente y eso que, o sea, algunas compañías dicen, bueno, vamos con este estilo, ¿no? Y creo que por eso no lo hicieron Full 3D, sino que dejaron el pixel art también allí, un hueco para lo que eran los personajes. Dice este, me encantó esto en su día. Muy feliz de que Square tuviera la exclusividad, dice este. El mejor JRPG de todos los tiempos, el juego que me convirtió en RPG gamer, ¿no? Gracias, esto en noviembre será excepcional para mí. Entonces está anunciado para esa fecha, para noviembre, según lo que leo aquí. Incluso ahora no parece real que ver Dragon Quest en Xbox. Me encanta verlo. Este Dragon Quest, esto, déjame ver para ver esto es es verdad que es de esta gente, amigos. Ah, sí, esto es de Square Enix. Pero ya les digo, voy a estar hablando un poquito de eso a fondo luego. ¿Por qué Square Enix se negaba a traer sus juegos a Xbox? ¿Y por qué ahora lo está haciendo de forma pues tan voluntaria, ¿no? Eso lo vamos a hablar en un video exclusivo. Así que bueno amigos, eso es lo que hay para el video de hoy. Me dejas ahí también en tus comentarios saber qué te parece, qué opinión tienes tú sobre esto, que me encantaría estarlas leyendo y respondiendo. Un saludo para todos amigos, un video un poquito corto, un poquito sencillo, un poquito pues no tan común, no tan lo que solemos hacer. Así que bueno, un saludo para todos amigos, pásenla bien y hasta la próxima.